Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder traerle el consejo de su palabra esta mañana. Vamos al Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, y busquen el capítulo 3 y por favor mantengan su Biblia abierta. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 7 al 15. Cuando todos lo tengan, me responden con un fuerte amén. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es suficiente, tu palabra es verdad. Santifícanos por medio de ella. Guíanos a conocerte, a conocer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de entrar a que estudiemos este capítulo 3, permítame darle una breve introducción acerca del Evangelio de Juan. Y es que cuando miramos el mensaje central del Evangelio de este apóstol escrito por Juan, podemos ver que la centralidad de este Evangelio es presentar o tiene como propósito presentar la identidad de Jesús. Por eso cuando miramos el comienzo, el capítulo 1 y el verso 1, cuando Juan comienza a exponer sus primeras líneas, expresa: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque Juan tiene como propósito, guiado por el Espíritu Santo, presentar la identidad del Señor Jesús. Ahora, ¿qué nos está presentando Juan en este primer verso? Nos está presentando la eternidad de Jesús y también su identidad como Dios, su deidad, porque él expresa presentando al verbo que este verbo tenía una relación cara a cara con el Padre. Y no solamente le llama el verbo, sino dice que el verbo era Dios. Porque cuando hablamos de Dios, reconocemos que Dios es su esencia, la esencia que radica en tres personas, y como es una sola esencia, hace que estas tres personas sean un solo Dios. Es una sola esencia, una sola divinidad
Y por eso esta sola esencia y esta sola divinidad hace que estos tres sean uno. Por eso Juan comienza o tiene como propósito, como les dije, presentar la identidad de Jesús. Ahora, podemos encontrar otras cosas en el Evangelio de Juan, por ejemplo, como los yo soy de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 6 del verso 35 de este Evangelio, presenta a Jesús como el pan de vida. Número 2, en Juan 8:12 presenta a Jesús como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Número 3, en Juan 17:9 presenta a Jesús cuando Jesús dice, yo soy la puerta. En Juan 19:11 Jesús dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:1-5 tenemos cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Noten cómo Juan redacta perfectamente aquellas palabras de Jesús, porque vuelvo y repito, tiene como propósito central presentar su identidad. ¿Quién es este hombre que los mismos religiosos tenían problemas, divisiones entre ellos en saber quién es esta persona? ¿Por qué sus palabras tenían tanta autoridad? ¿Y por qué sus palabras eran respaldadas por señales? Ahora, tenemos otros detalles en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, encontramos en Juan 6:37-39 la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Escucha lo que dice Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Número 2, encontramos también la entrega voluntaria del Hijo de Dios. Juan 10:18, Jesús expresa, nadie me la quita, hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Número 3, también nos presenta la seguridad que el Hijo proporciona a todos aquellos que el Padre le entrega al Hijo. Vean lo que Jesús dice en Juan 10:27-29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y escuchen, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad que el Hijo proporciona a aquellos que el Padre le ha entregado. Número 4, presenta al Espíritu Santo como el autor del nuevo nacimiento, tal como vamos a desarrollar en este capítulo 3. Y número 5, podemos ver la transferencia de aquellos que estando muertos en delitos, en sus pecados, pasan a la vida. Vean lo que Jesús dice en el capítulo 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que estos detalles, dándoles un contexto general, es muy importante comprenderlo. Es muy importante tener en cuenta todos estos detalles y cuál es el contexto central de este libro para poder entender lo que Jesús en el capítulo 3 está hablando.
es muy importante entender el contexto general del libro para poder interpretar sanamente cada pasaje que nos proporciona la Escritura. Ahora vamos al verso 1 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Ahora, ¿quién era Nicodemo? De acuerdo con el testimonio que la propia Escritura nos está presentando, Nicodemo era ¿qué? Un fariseo. Y esta palabra fariseo significa separados o separar. Y esta comunidad farisea tuvo sus comienzos en el periodo poexílico, donde el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio por los babilonios, por Nabucodonosor, pero tuvo su identidad o su definición como partido religioso en la famosa revuelta, revuelta de los macabeos, cuando Antíoco Epífanes llega al poder en el 175 antes de Cristo, comienza una persecución contra los judíos, pero en el 167 Antíoco Epífanes antes de Cristo toma una cerda y la introduce dentro del templo de Jerusalén y sacrifica esta cerda en el templo de los judíos en honor a su dios, al dios Zeus. Así que es ahí donde, debido a esta revuelta, nace o se define este partido religioso de los fariseos. Ahora, su estatus eran personas de negocio, eran personas de clase media y eran parte del Sanedrín. Ahora, estas personas gozaban de más aceptación que los otros grupos religiosos, que los escribas. ¿Por qué? Porque eran de clase media, estaban más cercanos al pueblo. Por lo tanto, aunque eran minoría dentro del Sanedrín, estas personas sí gozaban de buenas posiciones y a su vez también controlaban las decisiones del Sanedrín. ¿Por qué? Porque el pueblo los apoyaba. Ahora, sobre Nicodemo dice el verso 1 que era un principal entre los judíos. Así que cuando entendemos esta palabra principal desde su contexto, lo que está presentando es que Nicodemo en rango tenía una alta posición dentro del Sanedrín, era alguien importante, era un maestro, era reconocido por el pueblo. Vean al verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, noten lo que Juan está relatando, que la visita de Nicodemo fue ¿a qué hora? De noche. Claro, no dice la hora, pero dice que vino de noche. La pregunta es: ¿por qué Nicodemo viene de noche? ¿Por qué no pudo venir en un horario regular? Vamos al capítulo 2. Vamos a leer desde el 3 al 18. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos, cuando habla de los judíos, habla de los oficiales,
Respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Ahora, vayan al verso 23 de ese capítulo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora, cuando vemos el relato anterior, nos ayuda a comprender por qué Nicodemo llega de noche. Porque número uno, ya Jesús había hecho una digámoslo así, una revuelta en el templo. A Jesús no le pareció bien lo que ellos estaban haciendo, especialmente todo lo que involucraba, todo lo que hacían ellos, las trampas que hacían ellos dentro del templo y los abusos que cometían. Así que esta mercadería que había tenía el permiso de los altos oficiales del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y ahora en el verso 23 nos dice que estando él en una fiesta en Jerusalén, al hacer ciertas señales, todos comenzaban, o muchos creían en él. Así que si seguimos mirando los demás textos, vamos a ver que hay una división dentro del propio Sanedrín, dentro de los mismos fariseos, entre creer quién es esta persona. ¿Será esta persona un enviado de Dios o será un mentiroso? Por lo tanto, entendiendo el contexto anterior, nos ayuda a entender que Nicodemo viene de noche por miedo, porque ya todo esto se iba, como decimos en buen español, se iba cocinando, ya se iba preparando esta persecución contra Jesús por el peligro que él iba representando para ellos, porque mientras más cosas él accionaba y realizaba, más gente le seguía. Ahora vean lo que Nicodemo dice en el verso 2. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoce que Dios confirma a sus mensajeros a través de señales, a través de realizar ciertos milagros. Ahora, la palabra sabemos es un término plural. Por lo tanto, esto nos ayuda a comprender lo que les dije antes. Hay una división, hay unas personas que decían, no, este es solamente como decimos por ahí, un buscón. Y otros decían, no, este tiene que venir de Dios porque es que está realizando ciertas señales. Por eso utiliza este término pluralista. Sabemos que has venido de Dios. Ahora, el problema es cómo Nicodemo interpreta a Jesús. Sabemos que has venido de Dios, ¿cómo qué? Como maestro. Como maestro. Nicodemo reconoce que Dios respalda a Jesús a través de sus señales, pero interpreta a Jesús como un maestro, como un simple maestro. Ahora, vean la respuesta de Jesús en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten ustedes cómo Nicodemo de alguna manera le da un halago a Jesús, le reconoce, pero le reconoce como maestro. Y Jesús le da una respuesta que no tiene que ver nada con lo que Nicodemo le está diciendo. Porque la interpretación de Nicodemo tiene un problema en su corazón y Jesús está respondiéndole a su corazón. Dentro del corazón de Nicodemo radica que no creía.
no creía en su totalidad en él. Por eso él le dice a Nicodemo en el verso 3, con otra afirmación yendo directo a su corazón. Nicodemo, en otras palabras, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y amados, esto nos enseña que hay una diferencia entre aceptar un sistema religioso y hay otra diferencia entre lo que es la regeneración del Espíritu Santo. Porque la adopción de un sistema puede hacerte creer que estás cerca de Dios. La adopción de un sistema puede llevarte a vivir simplemente de apariencias. Pero la regeneración, que es el término teológico que utilizamos para el nuevo nacimiento, implica llevarte a ver el reino de Dios, a conocer a su Hijo, a creer en Él. Hay una diferencia entre la regeneración y entre la adopción, porque la regeneración nos lleva a la fe. Nos lleva a la fe. Porque quien es oveja del rebaño de Jesús, tal y como Él expresó, debe de reconocer su voz. Y no solamente le reconoce, Jesús expresa, me sigue. Me sigue. Así que el problema de la incredulidad de Nicodemo se debe a que aún no ha experimentado, de acuerdo con Jesús, la regeneración del Espíritu de Dios. Ahora escuchen la pregunta de Nicodemo en el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Escuchen la respuesta de Jesús. De cierto te digo. Cuando utiliza este estribillo, de cierto te digo, es que lo que te voy a decir es ciertísimamente cierto. Es una afirmación. Que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es nacer de nuevo? ¿O qué es la regeneración del Espíritu Santo? Y sencillamente entendemos por regeneración es la obra donde el Espíritu Santo en nuestras vidas crea un nuevo comienzo o un nuevo génesis en nuestras vidas. La regeneración, tal como dice Jesús, es una obra única del Espíritu Santo de Dios, de aquellos que estando muertos en sus pecados, Dios por medio de su evangelio los llama a vida. Vamos a la carta a Efesios, al capítulo 2, para poder sostener esto. Vamos a leer del 1 al 5. Carta de Efesios, capítulo 2, del 1 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice así. Y Él os dio vida a vosotros. ¿En qué condición estábamos según Pablo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vean que parte del proceso de la regeneración o experimentar la regeneración del Espíritu Santo es pasar de esa muerte espiritual que estábamos en nuestros pecados para llevarnos a la vida. Ahora, número 2, la regeneración también involucra un cambio de corazón. Repito, la regeneración nos resucita, nos levanta de esa condición de muerte, pero también involucra un cambio de corazón. Escuchen lo que dice Ezequiel en el capítulo 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Jesús señala el nuevo nacimiento como necesario para poder reconocerle o aceptarle? ¿Por qué Jesús presenta el nuevo nacimiento como algo necesario para poder reconocer su persona? Número 1, como hemos leído en la carta a los Efesios, porque hermanos, estando en una condición de muerte, no tenemos capacidad para ejercer fe. No hay un muerto que ejerza fe hoy día. ¿Por qué? Porque está muerto. No tiene vida en él. Número 2, la regeneración no debe ser confundida como un fruto de la fe, sino que la regeneración antecede a la fe. Cuando somos regenerados por la gracia soberana de Dios, entonces cooperamos, actuamos y creemos en Cristo. Hay un proceso dentro de la obra salvífica que la Trinidad lleva a cabo. Ahora vamos al verso 6 y 8. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyendo su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, permítame leérselo desde la Nueva Traducción Viviente, porque creo que es más contemporáneo y puede ser entendido mejor. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Número 1, Jesús recalca que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu de Dios por la cual nosotros no tenemos participación alguna. Él en su soberanía y en su misericordia nos da la vida para poder ejercer la fe en Jesús. Y número 2, el nuevo nacimiento es algo que está únicamente en la soberanía de Dios, de acuerdo con Cristo. Vamos a leer el verso 9 al 12. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las cosas celestiales? Ahora, ¿por qué en el verso 10 vemos que Jesús da como una pequeña reprensión a Nicodemo, ¿no? Una reprensión, digamos, pacífica? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento no fue algo nuevo que Jesús trajo, sino que radicaban ya en las Escrituras. Ya estaban las Escrituras y Nicodemo, como maestro de Israel, debía comprender lo que Jesús le estaba hablando. Vean lo que Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, escuchen bien, y haré, Dios dice, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Se supone que Nicodemo, como maestro, tenía que saber esto. Por eso Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Ahora, en el verso 11, Jesús identifica su testimonio con el testimonio también de Juan el Bautista, porque dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús, al señalar no recibís, está diciendo que tanto Nicodemo como a los que él representa no reconocen lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Por eso utiliza: nosotros sabemos lo que hablamos, haciendo referencia a él y a Juan el Bautista. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Ustedes no tienen la capacidad de reconocer lo que Dios está haciendo en el pueblo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Vean el verso 13. Porque ahora Jesús, en el verso 13, va a hacer una declaración de su persona. Ahora sí, Jesús va a responderle a Nicodemo: ¿quién es él? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vayan a Daniel capítulo 7. Vamos a leer del verso 13 al 14, porque esta declaración de Jesús, Hijo de Hombre, es muy importante lo que Jesús está diciendo de su persona. Capítulo 7, del 13 al 14. Es muy importante entender por qué Jesús utiliza constantemente el Hijo del Hombre. Capítulo 7, verso 13 al 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acerca delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sí, Jesús le está dejando muy claro a Nicodemo: Nicodemo, yo soy más que un simple maestro.
yo soy mucho más que un simple maestro. Soy aquel que se le ha dado potestad tanto en el cielo como en la tierra. Noten sus palabras de Jesús en el capítulo 5, en el 46, 47, cuando Jesús habla y dice, porque si creéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Jesús está afirmando que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Jesús es el misterio revelado por el Padre. Jesús es el Verbo, el Dios encarnado. Jesús es el buen pastor que guiará a su pueblo hasta la eternidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el maná del cielo. Jesús es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Él es quien ha descendido del cielo al rescate. Nicodemo, soy más que un simple maestro. Pero tu problema radica en el corazón. No has nacido de nuevo. Verso 14 y 15. Ahora Jesús da una declaración de su propósito. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Jesús está utilizando una de las historias en el libro de Números, capítulo 21, en el 5:9. Permítanme leérselos. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Porque no hiciste subir de Egipto, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Jesús le está declarando a Nicodemo, Nicodemo, hay un problema mucho más allá que el político. ¿Por qué? Porque el pueblo religioso esperaba que el Mesías apareciera a tomar dominio y derrocar al pueblo romano. Pero Jesús le está diciendo, hay un problema que radica en el corazón y se llama pecado. Y todo el que mire a la cruz vivirá. Por eso en el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora escuchen lo que dice Jesús en el verso 17. Está hablando de su primera venida, de ahora. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora debemos comprender en el contexto de todo el libro de lo que Jesús está expresando. Jesús no está diciendo que todo el mundo por cuanto él vino será salvo. Porque cuando vemos en el capítulo 6, como les leí anteriormente, que Jesús dice que él le da vida a aquellos que el Padre les da. A todo aquel que el Padre les da. Palabras de Jesús. Ahora, él no vino a condenar. ¿Por qué? Porque vino en este momento a redimir a aquellos
que el Padre les otorgó en su soberanía y que Él expresó: yo les doy seguridad, nadie las arrebatará de mi mano. Verso 18. El que en Él cree es condenado, pero noten lo que dice ahora. Pero el que no cree ya ha sido condenado. La pregunta es por qué Jesús dice: el que no cree no es condenado, pero el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué Jesús no dice: pero el que no cree será condenado? ¿Por qué no dice: el que no cree será condenado? Y dice: el que no cree ya ha sido condenado. Porque como hemos visto, amados, a través de este pasaje y de otros capítulos, la salvación está en la soberanía de Dios. La misericordia de Dios está sobre aquellos que Dios quiere tener misericordia, tal como Él le expresó a Moisés: yo soy Dios de bondad y soy Dios de misericordia. Tengo misericordia con el que yo quiera tener misericordia. No debemos olvidar que sobre la persona de Dios, como Dios, radica su soberanía. O como dice Pablo a Romanos: ¿acaso le dirá el barro al alfarero lo que tiene que hacer? Hermanos, esto es muy importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque aún nosotros, aquellos, los padres que estamos aquí, debemos de entender que tenemos la responsabilidad de enseñar el evangelio en nuestro hogar. Porque es el evangelio el medio por el cual Cristo llama al pecador. Vean lo que segunda de Tesalonicenses dice en el capítulo 2, verso 14. Voy a leer desde el 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Escuchen, la regeneración. Y luego, ¿qué? Y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, amados, que enseñemos la Biblia en el hogar. No podemos, amados, creer y vivir en un mundo de mentira, creyendo que porque nosotros venimos a la iglesia, nuestros hijos son cristianos y son salvos. Yo sé que suena duro, sé que suena difícil, pero yo no les estoy vendiendo algo que yo creo. Yo les estoy diciendo lo que dice la Escritura. Cuando usted va a Génesis 6, en el verso 5, Dios expresa del ser humano que todo lo que hay en su corazón es malo y siempre se dirige a hacer lo malo. Y cuando miras el Salmo 51, el salmista dice: en pecado me concibió mi madre. Somos una naturaleza caída que necesita de un Salvador. Y si nosotros no se lo decimos a nuestros hijos, el mundo le dirá: haz lo que quiera con tu vida. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad. ¿O acaso no han leído cuando la Escritura dice que los hijos son herencia de Jehová? Nosotros vamos a pararnos delante de Él y vamos a dar cuenta por lo que hemos hecho. Porque para Dios los niños, tal como Él expresa, ¿no? Cuando los discípulos querían echarlos a un lado: déjalos venir a mí, de los tales es el reino de Dios. Tenemos, amados, que predicar tenemos que predicar el evangelio en nuestro hogar. No podemos descansar y creer que porque nuestros hijos nos acompañan, son salvos o conocen a Cristo. Y esto es algo que yo lo hablo incluso con mi hijo.
que en su momento Él tendrá que tomar una decisión, y oro a Dios que le conceda el arrepentimiento. Amados, la salvación radica en la soberanía de Dios. Por eso dice, ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, verso 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, tal como les dije que en Génesis 5 expresa cuando Dios hace una radiografía del corazón del ser humano. Todo lo que hay en ellos es malo y siempre se mueven a hacer lo malo. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Debemos de comprender en el proceso de la salvación, por cuanto nosotros amábamos en nuestro tiempo más el pecado, más las tinieblas, la única manera en que nosotros obtuvimos la luz es que el Padre nos llevó al Hijo para que el Hijo nos llevara al Padre. Así Él lo expresa. El Padre trae las personas al Hijo en Juan 6:44 y en Juan 14:6 el Hijo expresa que Él los lleva al Padre. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué está expresando Jesús? Que el resultado de un nuevo nacimiento tiene como surgimiento nuevas obras, pero estas nuevas obras son hechas en Dios, porque es Dios quien nos santifica y quien nos guía a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. Por eso Jesús expresa, sus obras son hechas no por sí mismo, en Dios. Inclinemos nuestras cabezas. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gracias. Señor, te doy